Listo, perfecto, muy bien. Em, Buenos días a todos y todas. Vamos a ver si llegan más personas o no, o ya ustedes son los valientes y las valientes que se quedan a partir de este momento del semestre. Yo espero que no, espero que no. Em, a ver, un anuncio logístico que les había hecho también la clase pasada, la semana pasada, acerca de la monitoría. No sé si vieron pasar el correo de Laura otra vez, insistiendo que por favor respondan a la solicitud o a la oferta o como ustedes quieran llamarlo, de la sesión de monitoría. Creo que hay como la mitad del curso que ha respondido, pero Laura y Juanita quisieran, pues obviamente, que más personas pudieran participar en esa monitoría. Obviamente no es obligatorio, ¿cierto? Pero pues porfa, las personas que no hayan respondido, recuerden responder ese correo. No sé si haya preguntas, inquietudes, inconformidades en términos logísticos, organizativos. Sí. Ah, pues pucha, ok. Bueno, pues ni modo. Igual queda les podemos decir que igual queda la grabación eh, para que la vean. Ah, fue madre. Ok, no, es que no sabía que había plantón. Ok. Vale, listo, no, pues ni modo. Vale, gracias Melissa por contarme. Em, Listo. Entonces, si no tienen preguntas, inquietudes, etcétera, ni sobre el parcial, ni nada, ¿cierto? Me imagino que van avanzando bien, todo tranquilo, sí. ¿No te sirve ninguno? Mándale un correo a Laura y a Juanita y cuéntales eso. Sí, de pronto tu caso es el mismo caso de muchas personas y por eso no han respondido de pronto, ¿cierto? No sé. Entonces, si no les sirve el horario, porfa, mándenle un correo a ver si se puede ajustar de alguna forma o si se hace una segunda sesión o una sesión siguiente para poder ajustarlo con otro horario. ¿Listo? Vale. Bueno, muy bien. Entonces, pues ya hoy sí, la promesa de que vamos a terminar con la economía y el estado del bienestar, creo que se las voy a poder cumplir. Nos quedan como 4 diapositivas. Y quería retomar donde nos habíamos quedado la semana pasada, ¿cierto? Con esta idea importante que empieza a ver a partir de los años 40, de los años 50, acerca de la importancia y que venía obviamente con una preocupación muy grande desde los años 30, desde la crisis, acerca de la necesidad de garantizar el pleno empleo y de lograr el pleno empleo y sobre todo, de alguna forma, de pasarle esa responsabilidad también al Estado, ¿cierto? Que no sea solamente una responsabilidad de las fuerzas del mercado, de las fuerzas del mercado laboral en particular, sino que esto sea algo que el Estado se tome en serio y que se lo tome en serio desde muchas esferas, ¿cierto? No solamente desde el punto de vista de poder encontrar o más bien, poder hacer que la oferta y la demanda de empleo o de trabajo, ¿cierto? Se junten, sino que también poder ir más allá y empezar a pensar la planificación de la economía, de la sociedad, a partir de otras esferas que tienen que ver con el empleo también, ¿cierto? Entonces, temas que mencionábamos como la distribución espacio-geográfica de los lugares de trabajo, de los lugares de producción, pero también de los lugares en donde viven las personas, trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Y además la forma en que esas personas se van a poder transportar, ojalá de la forma más digna posible y de la forma más eficiente posible hacia sus lugares de trabajo. Entonces, todo ese tipo de preguntas van a ser parte de esas preocupaciones y de esas nuevas responsabilidades que va a empezar a tener el Estado para poder lograr esta pregunta política, social, ¿cierto? Importante, que va a ser la pregunta acerca del pleno empleo y que va a ser una pregunta que va a marcar el resto, la segunda, digamos, mitad del siglo XX de forma muy importante a partir de casi todas las políticas, yo me atrevería a decir de casi todos los países, por lo menos occidentales, en el mundo, ¿cierto? Señor Felipe.
Claro. No, claro, buenísima esa pregunta. Digamos que esta preocupación acerca del pleno empleo se distingue de esa preocupación de los años 30 en ese sentido que menciona Felipe, ¿cierto? En la idea de que no es simplemente encontremos trabajos y ya está, ¿cierto? Sino tratemos de encontrar trabajos de calidad, trabajos cada vez más dignos, y por eso también van a empezar a partir de los años 60 esas discusiones, por ejemplo, acerca del capital humano, ¿cierto? Y la noción de capital humano va a empezar a ser muy importante en teoría económica, en política, etcétera. Pero recuerden este pedacito aquí de esas restricciones de libertad también, ¿cierto? Que mencionamos rápidamente al final de la clase pasada. Y es que el Estado, de alguna u otra forma, se reserva ese derecho, digamos, va a defender siempre y tendría que defender, según Beveridge, estas libertades fundamentales, ¿cierto? La libertad de culto, de expresión, de cátedra, etcétera. También la libertad de asociación, de escogencia, de ocupación y de administración de su ingreso personal, pero con algunas excepciones, ¿cierto? Entonces, en el momento en que definitivamente el Estado no logra llegar al pleno empleo, en este caso sí se podrían poner algún tipo de restricciones con respecto a la libertad de asociación, ¿cierto? Restringir, por ejemplo, las acciones de los sindicatos, por ejemplo, de diferentes tipos de asociaciones de trabajadores, etcétera, pero también, entonces, decirle a las personas que están en desempleo desde hace un tiempo, oiga, usted definitivamente tiene que ir a trabajar al McDonald's porque es el único sitio donde tenemos puestos de trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos que tiene todavía eh, ¿cómo se dice eso? Ese trade-off, digamos, entre esa idea de la calidad versus simplemente el hecho de tener empleo. Y el hecho de tener empleo es definitivamente el fin último, ¿cierto? Con algunas correcciones en ese sentido. Y habíamos mencionado también un punto muy importante de esa filosofía, digamos, detrás de este reporte de Beveridge, detrás de las ideas de Beveridge, detrás de las ideas de Keynes, detrás de las ideas de los economistas de Oxford, de los economistas de Cambridge, etcétera, tiene que ver con que definitivamente la sociedad está al servicio del individuo, ¿cierto? No el individuo al servicio de la sociedad directamente, ¿cierto? O sea, obviamente también recuerden todo lo que habíamos hablado acerca de la importancia de la acción voluntaria por parte de los individuos para poder no solamente ayudarle a sus pares, ¿cierto? Sino también a sí mismos a poder aumentar su bienestar. Pero definitivamente lo que importa es que la sociedad le ofrezca a los individuos el mayor bienestar, ¿cierto? No vamos a borrar a los individuos y a dejarlos perder dentro de la sociedad, sino que digamos, la unidad última más importante políticamente hablando es definitivamente o son definitivamente los individuos. Esta es también la era, recuerden ustedes, de los derechos humanos, ¿cierto? O sea, de toda la declaración de los derechos humanos, sobre todo después de lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, los protocolos de Roma, todas estas cosas, ¿cierto? El derecho internacional humanitario, etcétera, donde definitivamente el individuo entra a ser parte, por lo menos en el mundo occidental, de esa unidad central y de la unidad más importante en términos políticos, económicos, sociales, etc. Pero vamos a tener entonces, digamos, dentro de algunas de las conclusiones de esta larguísima sesión, ¿cierto? Que duramos como 3 semanas más o menos bueno, no tanto, pero sí como 2 semanas en estas diapositivas. Algo que les había insistido desde el principio y que lo va a expresar este señor Lawrence Klein de manera muy clara. Lawrence Klein era un economista, macroeconomista, uno de los padres, si ustedes quieren, también de la macroeconometría en Estados Unidos, el primer estudiante de doctorado de Paul Samuelson, el primer graduando del doctorado de MIT, cuando MIT no era la facultad de economía que conocemos hoy en día, sino que era una facultad que apenas estaba, digamos, naciendo y estaba apenas creando ese prestigio que hoy tiene, ¿cierto? MIT era siempre una universidad más para ingenierías y ese tipo de cosas, en economía no era demasiado fuerte, hasta que contrataron a Samuelson, contrataron a Solow y a otras personas que levantaron, digamos, el nivel de MIT.
Entonces Klein hace parte de esa generación de economistas estadounidenses, esa primera generación que va a aceptar la matematización y la cuantificación de la economía como esa forma, digamos, como la mejor manera de hacer economía, la forma más rigurosa, ¿cierto? Entre otras cosas, para que dentro de la macroeconomía, utilizando econometría, pudiéramos hacer planificación de la economía estadounidense y pudiéramos crear esta economía del bienestar y este estado del bienestar a partir de la Segunda Guerra Mundial. Klein, entre otras cosas, yo les mencionaba, recuerden ustedes, el macartismo, ¿cierto? Y la House of Un-American Activities y todo este tipo de cosas. Klein, durante su juventud, va a ser parte del Partido Comunista en Estados Unidos. Es para que ustedes vean el tipo, digamos, de pensamiento político que tenían los econometristas originales de Estados Unidos, ¿cierto? Muchas veces, digamos, de forma demasiado acelerada, algunas personas cuando estamos empezando a estudiar economía o cuando nos miran desde afuera dicen, no, todo eso de la econometría, eso es puro neoliberalismo, todos son neoclásicos y metemos todo en la misma bolsa, ¿cierto? Por eso les estoy dando un poquito de detalles acerca de la vida de este señor, de Lawrence Klein, y el tipo de intereses que tenía y sobre todo la forma en que Klein, junto con Kenneth Arrow, por ejemplo, que también trabajó con Klein, que es mucho más conocido por ustedes, en la Coles Commission durante los años 40, los años 50, junto con Marshak, ¿cierto? Pero Marshak era europeo, inmigrante europeo, recuerden ustedes, esto ya Samuelson, Klein, Arrow, etcétera, solo eran gringos, ¿cierto? Eran economistas gringos y tenían esa concepción, Arrow también, de, digamos, en favor también de una especie de socialismo a la gringa, ¿cierto? No es el mismo comunismo, obviamente, que el comunismo soviético, etcétera, pero sí tenían esas ideas y eso se veía reflejado también en el tipo de herramientas que van a construir, en particular la econometría, en particular los modelos macroeconométricos de gran escala que vamos a mencionar de forma un poco más detallada en el siguiente módulo cuando hablemos de Jan Timberlake. Entonces, este señor que va a escribir una tesis de doctorado con Samuelson acerca de la revolución keynesiana y que va a acuñar ese término, esa etiqueta de la revolución keynesiana, es este señor de aquí, Klein, va a hacer un análisis muy interesante de lo que yo les contaba hace un par de sesiones acerca de la forma en que se va a desarrollar el pensamiento de Keynes, que es una forma muy parecida a la que se va a desarrollar el pensamiento de Beveridge y que es una forma muy parecida a la que se va a desarrollar el pensamiento de Pigou también y de Marshall, ¿cierto? Y esa forma es a través de la práctica y de las políticas y de que una vez que tenemos unas intuiciones particulares, ¿cierto? Acerca de los remedios que necesitaría la economía o la sociedad para salir de diferentes crisis, para alcanzar el pleno empleo, etcétera. Una vez que tenemos eso, ahí sí podemos empezar de forma racional a sistematizar esas ideas y a expresarlas en un sistema, digamos, que puede ser una teoría como la teoría general, ¿cierto? O más adelante, los modelos teóricos, etc. Entonces, la idea es que la forma en que se va a producir conocimiento es desde la práctica, desde la intuición, desde las políticas hacia arriba, ¿cierto? Hacia las teorías, hacia la abstracción, hacia los conceptos, etcétera, etcétera. Y esto nos lo dice muy claramente Lawrence Klein, ¿cierto? Nos dice, vea, Keynes tenía una idea muy clara de cuáles eran los problemas que sufría el sistema económico en los años tempranos después de 1929, de la crisis del 29, incluso antes de la misma crisis, ¿cierto? Desde los años 20. Recuerden los panfletos que mencionábamos de política que escribió Keynes durante los años 20 de forma, digamos, repetitiva, ¿cierto? Y estaba, ¿cómo se dice eso? Estaba supporting, ¿cierto? Políticas similares a aquellas que construyó en la teoría general, incluso desde antes de 1936. Pero no era capaz todavía de formalizar sus argumentos de una forma teórica satisfactoria, nos dice Klein.
Y nos dice después, no fue la teoría de Keynes la que lo llevó a las políticas prácticas, sino que fueron sus políticas prácticas eh, desarrolladas para curar enfermedades económicas de forma sincera, por decirlo de alguna forma, lo que finalmente lo llevó a desarrollar sus teorías. ¿Cierto? O sea, todo el cuento que yo les estaba echando lo dice Klein de forma muchísimo más clara, muchísimo más directa en su tesis de doctorado en 1947. Klein, el gran experto de Keynes en Estados Unidos y del pensamiento keynesiano en Estados Unidos, dirigido también en su tesis de doctorado por Paul Samuelson, ¿cierto? O sea, toda una autoridad en la materia. Sí. Mucho antes de Beveridge, en los años 20, Keynes se inspira también del debate político que hay en Inglaterra en particular, de las discusiones que él tiene también en Cambridge con personas como Pigou, de las discusiones que tiene con la escuela del London School of Economics, que son un poquito los rivales, ¿cierto? Donde también se encuentra Hayek, donde está Lionel Robinson, etcétera, ¿cierto? Entonces, son ideas que están en el ambiente y era otra de las ideas que yo les trataba de comunicar, ¿cierto? Es que una persona como Keynes, con todo lo genial, lo importante que fue, es hasta cierto punto, así como Adam Smith, una persona que está recopilando lo que está sucediendo dentro de la comunidad académica, ¿cierto? Y lo que está pasando dentro de la intelectualidad de un país en particular, o de una sociedad, digamos, global o lo que sea. Y son personas que tienen esa capacidad de leer eso que está pasando, de sintetizarlo, de sistematizarlo y de expresarlo de forma un poco más clara o por lo menos más sistematizada, ¿cierto? Pero, y ahí es donde viene ese otro argumento importante de esta clase, es que esas ideas no son solamente de Keynes, ¿cierto? Esas ideas son colectivas y se han venido produciendo de forma colectiva. Entonces, Keynes tenía en Cambridge una cantidad de amigos y amigas, ¿cierto? Como Caldor, como Joan Robinson también, como es Rafa. Rafa también, a pesar de ser crítico de la escuela de Cambridge, era muy amigo de Keynes personalmente, pero además de eso, tenían unas conversaciones muy importantes acerca de teoría económica y de recomendaciones de política. Entonces, eran ideas que estaban en el ambiente, incluso, por ejemplo, la del multiplicador keynesiano que Keynes va a sistematizar en el 36 en la teoría general, es una discusión que se viene dando por lo menos desde el 31 o el 32, ahora se me escapa el nombre con quién, pero otro de estos que conocemos como keynesianos dentro de la escuela de Cambridge, ¿cierto? Entonces, de ahí vienen todas esas discusiones y ese tipo de ideas desde el punto de vista de la disciplina económica. Pero además está todo el debate político con el Parlamento inglés. Recuerden que Keynes tenía también, digamos, dada su posición social, ¿cierto? Privilegiada, era un tipo que podía hablar perfectamente con el primer ministro británico o con los miembros del Parlamento británico, tener correspondencia todo el tiempo con estas personas, ¿cierto? Y además con la comunidad internacional. Recuerden ustedes que estas personas, estos economistas, estos intelectuales, mantenían una altísima actividad de correspondencia con otros economistas, otros intelectuales en el resto del mundo, en particular con muchos europeos, ¿cierto? Entonces, Keynes, es impresionante la cantidad de cartas y de correspondencia simplemente que intercambiaba con muchas personas en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, en absolutamente todas partes. Entonces, digamos, de ese tipo de discusiones venían esas ideas. Ajá. Ajá. Por ejemplo, el tema del gasto público,
¿cierto? El tema de aumentar el gasto público en sectores específicos para demostrar que de alguna u otra forma el multiplicador funcionaba, ¿cierto? Entonces que hay una cantidad de efectos más allá de, digamos, en el aumento del Producto Interno Bruto, en donde no solamente el Producto Interno Bruto se va a aumentar en la misma cuantía que aumentemos el gasto público, sino que vamos a tener unos efectos de alguna u otra forma colaterales, ¿cierto? Que van a aumentar todavía más el Producto Interno Bruto una vez que aumentamos el gasto, ¿cierto? Entonces, eso Keynes simplemente lo estaba poniendo de manifiesto en sus recomendaciones de política sin necesidad de decir, es que mire, así funciona el multiplicador, sin darle un nombre y una explicación a ese multiplicador. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, creo bastante concreto y probablemente haya otros más, pero ahora no se me ocurre otro, pero ese puede ser uno bastante concreto. ¿Otras preguntas? ¿O sí? Bien, listo. Ok, lo mismo va a pasar con Beveridge, ¿cierto? Y Comine, que es este historiador del pensamiento económico que hemos citado un par de veces aquí, nos dice más o menos lo siguiente, ¿cierto? Beveridge llegó a una síntesis a partir de la articulación de una visión del bienestar, más bien que a partir de la construcción de un sistema económico lógico y consistente. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo aquí también. No es solamente un tema de coherencia y de teoría económica pura y dura lo que nos lleva a desarrollar este tipo de ideas. Es sobre todo una visión sobre la sociedad que queremos y sobre todo, en este caso de Beveridge, sobre el tipo de bienestar que queremos construir y que queremos darle a los individuos. Eso es pura economía política, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos una visión del mundo y queremos realizar esa visión del mundo. ¿Cómo hacemos para realizar esa visión del mundo? Pues tenemos que construir no solamente unos sistemas de pensamiento teóricos, etcétera, sino también unas herramientas que no son solamente científicas, sino que son unas herramientas políticas también y que son unas instituciones particulares que nos permiten llegar a esa visión o realizar, hacer posible esa visión que tenemos, que es política, etcétera, y que tiene todas las discusiones que uno quiera, ¿cierto? Y aquí las hemos tenido y hemos hecho preguntas y cuestionado el tipo de visiones que estaban defendiendo estas personas. Pero por eso, para ser otra vez muy claro, ¿cierto? Desde el principio les he dicho, la idea de esta construcción del Estado y la economía del bienestar es obviamente aumentar el bienestar de las personas, pero sobre todo con miras a defender ese sistema capitalista, ese sistema económico de producción sobre el cual Beveridge, Keynes y compañía creían y tenían mucha fe en que iba a funcionar, ¿cierto? Entonces, ese digamos, es la intención de estas personas, ¿cierto? Y obviamente, pues esta visión en ese sentido no va a incluir solamente preocupaciones económicas, sino también compromisos sociales con las demás personas, ¿cierto? Y algo importante acerca de la visión de la sociedad de Beveridge, que se parece también a esa visión liberal de Keynes, ¿cierto? Nos va a decir, recuerden a Keynes escribiendo La posibilidad económica de nuestros nietos, finalmente o al final, ¿cierto? La sociedad humana podría convertirse en una sociedad amigable, ¿cierto? Amistosa. Sabiendo todo lo violenta que puede ser la sociedad humana, nos va a decir Beveridge esto, en el futuro finalmente vamos a lograr este tipo de sociedades, y nos dice lo siguiente: an affiliated order of branches, some large and some small, each with its own life and freedom, each linked to all the rest by common purpose and by bonds to serve that purpose, ¿cierto? Entonces, en algún momento, la sociedad va a volver a ser de alguna u otra forma armónica, ¿cierto? En donde cada quien va a seguir gozando de su libertad, pero vamos a estar articulados de una y otra forma, o más bien, los unos y los otros, ¿cierto? A través de un lazo particular, que es ese lazo un poco más político, social,
hacia el cual queremos llegar, ¿cierto? Entonces, fíjense también lo importante de ese tipo de liberalismo de estos años en Inglaterra, que no es una idea donde cada individuo se va por donde quiera y lo único que importa es la libertad, etcétera, ¿cierto? Sino que aquí esa libertad está traducida también en una forma armónica de articularnos los unos con los otros, ¿cierto? Un poco con toda esta idea de lo que hemos visto acerca del estado del bienestar, se entiende más o menos, espero, lo que nos está queriendo decir Beveridge. Y al final, Klein, recuerden Lawrence Klein, que les hablé hace un momento, se me olvidó decirles que fue Premio Nobel de Economía en 1980 también, nos va a decir lo siguiente acerca de estos programas de bienestar, tanto institucionales, tanto políticos, como en teoría económica, ¿cierto? Y esto es una revisión, una segunda edición de su tesis de doctorado que se convierte en un libro, 1947, pero que él revisa en 1963. Algunos años más adelante nos dice Klein lo siguiente: nuestro programa de reforma social tiene que continuar incluso una vez que hayamos resuelto el problema del desempleo. La economía keynesiana nos da un set, ¿cierto?, de herramientas que pueden resolver de alguna forma el problema del desempleo, pero no trata de ninguna forma con muchos de los problemas socioeconómicos importantes y de las preguntas importantes en términos socioeconómicos que también necesitan, o que más bien que también merecen buena parte de nuestra atención y de nuestro estudio. Entonces, Klein, ya les conté a ustedes, es un tipo que hizo parte del Partido Comunista, que tiene unas visiones socialistas importantes para Estados Unidos y nos va a decir esas reformas keynesianas son importantes, nos ayudan, digamos, técnicamente a resolver algunos problemas como el desempleo, pero no son suficientes. La reforma tiene que continuar, ¿cierto? Eso nos lo dice en 1963 Lawrence Klein con respecto a todo esto que estamos construyendo en los años 40 y 50 a partir del estado del bienestar. Está bien, ¿cierto?, resolver algunos problemas, está bien de alguna u otra forma resolver algunos problemas del sistema capitalista, pero eso definitivamente no es suficiente. Si queremos ser socialmente justos, políticamente justos, etcétera, tenemos que ir mucho más allá y tenemos que de verdad hablar un poco más, y pues Klein obviamente tiene unas raíces marxistas importantes, de una especie de revolución y de cambio del sistema, y no solamente unos pañitos de agua tibia para el sistema, ¿cierto? Y esto lo está diciendo otra vez Lawrence Klein, macroeconometrista estadounidense en los años 40, 50, 60. Premio Nobel de Economía 1980. Con esas palabras termino esta sesión finalmente, oficialmente. Preguntas, inquietudes, reacciones. Sí, digamos, Klein nos va a decir definitivamente la forma, digamos, en que se distribuyen los ingresos en general son totalmente injustos, por ejemplo. Klein, digamos, va a hablar mucho de Kalecki también, ¿cierto? Por ejemplo, le va a interesar muchísimo Kalecki. Lo que hablábamos hace un momento con respecto a las condiciones laborales también, ¿cierto? A Klein le va a preocupar muchísimo que no todas las personas puedan gozar, digamos, sí de un empleo, pero no necesariamente de buenas condiciones laborales. Klein más adelante no solamente se va a dedicar a ser asesor, digamos, a construir modelos macroeconométricos en Estados Unidos, esa va a ser su tarea más importante, pero más adelante él va a diseminar toda esta práctica por el mundo entero, incluso en América Latina también. Klein visitó varias veces México. Nunca visitó Colombia, por ejemplo. Colombia estaba inmersa en otro tipo de misiones más de desarrollo económico, ya vamos a hablar de eso en el segundo módulo. Pero Klein va a tener esa visión también, que la va a tener Jan Tinbergen, también vamos a hablar de él en el segundo módulo, de que esas herramientas racionales de planificación
no se deberían quedar solamente en el primer mundo, sino que tienen que irse hacia los otros países también, como una forma de garantizar, si ustedes quieren, el bienestar económico, el bienestar social de otras personas y en ese sentido también la paz mundial, ¿cierto? Para evitar lo que había pasado con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese sentido también Klein va a tener unas preocupaciones muy importantes que, entre otras cosas, este tipo de personas como Klein, como Hurwitz, como una cantidad, digamos, de premios Nobel que todavía eran chiquitos, que todavía no eran premios Nobel, van a participar en esa asociación de economistas muy importante que sigue existiendo hoy en día, en favor del, ¿cómo se llama eso? Desarmamento, ¿cierto? Del mundo. Simplemente después de semejante guerra mundial, donde empieza la Guerra Fría y tenemos estas dos potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, compitiendo por quién tiene más armas y cada vez más potentes, estos economistas van a tener esa preocupación muy importante de decir, necesitamos el desarme mundial de esas potencias y de todos los demás países. Otras preguntas, reacciones, inquietudes, inconformidades. No, muy pocas inconformidades. ¿Qué pasa? Esto es la Universidad Nacional. Necesitamos inconformidades, ¿sí o no? Ya está todo bien. Ya no más. Listo. Pasamos a la siguiente sesión para terminar este módulo. La última sesión de este módulo, que tiene que ver con un poco el estado actual de la organización de nuestra disciplina, ¿cierto? Recuerden que yo les había contado, normalmente esta sesión la hacemos como parte de la introducción del curso durante la primera y la segunda semana, pero esta vez me parece que vale la pena ponerla aquí, teniendo en cuenta esa historia que hemos tenido del siglo XX para ver en qué estamos, sobre todo en términos más organizativos, ¿cierto? Hasta ahora hemos hablado de las prácticas y de la teoría y de la política económica, pero ahora me gustaría contarles un poco acerca de cómo se ve, cuáles son las repercusiones de eso en términos de la organización de la disciplina. Entonces, lo primero es recordar siempre esa diferenciación que hemos hecho en este curso entre economics, ¿cierto? La disciplina, la ciencia o la disciplina económica, y the economy, ese objeto que llevamos construyendo. ¿Cuánto llevamos de clase? Como un mes y medio, ¿cierto? O de pronto un poquito más, desde el siglo XX, en la disciplina. Entonces, economics, otra vez, como esa disciplina económica que tiene una organización, unas formas de entrenar a las personas, ¿cierto? Una formación particular que está definida, entre otras cosas, aquí en Colombia por esa tarjeta profesional, ¿cierto? De CONALPE, que es una aberración, pero que existe y que está ahí, ¿cierto? Que tiene también unos rituales particulares que son muy de nosotros y nosotras las economistas, unas reglas, unas revistas particulares, unos departamentos ranqueados, etcétera. Fíjense que cada vez salen más rankings, ¿cierto? Y cada vez sale la Universidad Nacional a sacar más pecho, que sí, que estamos rankeados en no sé cuántos rankings y que tenemos no sé cuántos programas, etcétera, etcétera. Todo eso hace parte de esa definición de la disciplina. Tiene algún sentido, ¿cierto? En algunas cosas, pero sobre todo en otros aspectos es muy violento, ¿cierto? Y ya vamos a ver en qué aspectos es muy violento. Y The Economy, entonces, como esa esfera económica, ese objeto de estudio que tenemos, como los mercados, los ciclos económicos, el desempleo, ese tipo de objeto que vamos a crear. El argumento de esta sesión es que la organización de la disciplina económica, la organización de economics, afecta la manera en que concebimos The Economy. Y no solamente la forma en que la concebimos, sino también la forma en que proponemos ciertos remedios, si ustedes quieren, y ciertas políticas para resolver algunos de los problemas, como los que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Como el desempleo, como el bienestar, como ese tipo de cosas. Ese va a ser el argumento importante de esta sesión. Y también que esa forma de organizar la disciplina va a ayudar a establecer las fronteras mismas de la disciplina. Las personas, el tipo de personas que estamos sentadas aquí en esta clase, nos ayudan a entender cuáles son los objetos
que consideramos como objetos legítimos de estudio desde la disciplina económica y cuáles son los objetos que no. Las personas que aparecen, digamos, en las altas esferas decisorias, ¿cierto?, de la disciplina, en la presidencia de la American Economic Association, en la decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas, en diferentes lugares, las personas que escriben artículos importantes, las personas que escriben libros importantes, como manuales, estilo Mankiw, estilo Varian, estilo todas estas personas, definen de una u otra forma cuáles son esas fronteras de la disciplina económica, cuáles son los objetos que consideramos que hacen parte de nuestra disciplina, que son legítimos o que no son legítimos, o que hacen parte de unos territorios por allá bárbaros, ¿cierto?, de las otras ciencias sociales o de otro tipo de disciplinas y no de la economía. Obviamente, esas fronteras de la disciplina van cambiando a lo largo del tiempo, y lo hemos visto con lo que hemos estudiado hasta ahora en este módulo y con lo que vamos a seguir estudiando, ¿cierto? Por ejemplo, objetos como la discriminación hasta los años 60 eran objetos totalmente ilegítimos desde el punto de vista de la economía, para que la economía los estudiara, ¿cierto? Eso era asunto más bien de la sociología y de otro tipo de disciplinas. A la economía solamente hasta los años 50, 60 le importaba lo que pasaba en los mercados. Después, con lo que sucede, digamos, en gran parte con Gary Becker, que no es, digamos, el ejemplo personal mejor a seguir, ¿cierto? Como una persona progresista, como una persona que quisiera lograr mayor diversidad, inclusividad, etcétera, dentro de la disciplina. Desde el momento en que una persona que la disciplina considera una persona seria, como Gary Becker, porque fue economista de la Facultad de Economía de Chicago, su director de tesis fue Milton Friedman, etcétera. Después de que esa persona pone de manifiesto la importancia del objeto de estudio que puede ser la discriminación para la economía, en ese momento la disciplina empieza a estudiar la discriminación de la forma a la Chicago, ¿cierto? A la Becker, ¿cierto? Pero antes de eso, la discriminación definitivamente no existía como objeto de estudio legítimo dentro de la disciplina económica. A pesar de que nos encontramos en los años 50, 60 y 70 en pleno movimiento político por los derechos civiles en Estados Unidos, ¿cierto? Y que hay una cantidad de presiones, una cantidad de movimientos estudiantiles también en Estados Unidos que están tratando de empujar las fronteras de la disciplina hacia el estudio de ese tipo de objetos. Entonces, todo eso, digamos, es algunas de las reflexiones que quiero suscitar en ustedes, ¿cierto? Y finalmente, otro argumento importante es que definitivamente las representaciones, los estereotipos y los valores que pueden ser culturales, ¿cierto? Que pueden ser de género, que pueden ser acerca de la clase, de la etnicidad, de lo que ustedes quieran, todos los valores sociales y culturales que se nos puedan ocurrir y que provienen también no solamente de la sociedad, sino de la economía, ¿cierto? De ese mundo real económico, se reproducen de alguna u otra forma dentro de nuestra disciplina. Eso entonces me lleva a ese otro punto principal que les conté al principio de la clase, acerca de que ninguna disciplina, en particular la disciplina económica, pero tampoco las matemáticas, tampoco la estadística, tampoco la física, tampoco la sociología, las podemos sacar de ese contexto cultural, social y político dentro del cual nos construimos y nos vamos desarrollando, ¿cierto? Los valores culturales, sociales, políticos, etcétera, definitivamente entran a través de nosotros y nosotras mismas, ¿cierto? Dentro de, como investigadoras, investigadores que hacemos parte de esta disciplina, y vamos a reproducir ese tipo de estereotipos, de representaciones, de valores dentro de la forma en que organizamos nuestra disciplina, ¿cierto? En pocas palabras, si la sociedad colombiana, la sociedad mundial, etcétera, es una sociedad machista, muy probablemente vamos a tener unas disciplinas, en particular económica u otro tipo de disciplinas machistas también, o por lo menos que reproducen esos valores machistas, clasistas, lo que ustedes quieran. ¿Perdón?
reproducen, mantienen y además refuerzan de alguna u otra forma, como por ejemplo la biología, algunos de esos valores, ¿cierto? Desde las disciplinas y desde las ciencias naturales, por ejemplo, desde las ciencias de la salud, desde las ciencias de la vida en general, hemos reproducido una cantidad de estereotipos acerca, por ejemplo, de los roles de género que se supone tienen los machos y las hembras en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la primatología hay unos ejemplos súper interesantes de cómo hasta los años 60 los primatólogos, cuando iban a observar a los grandes simios, pensaban que ¿cómo se llama eso? La conducta, el comportamiento reproductivo entre machos y hembras era solamente con fines reproductivos y nada más, ¿cierto? Desde una visión absolutamente conservadora, absolutamente cristiana, etcétera. Y poco a poco, dentro de los años, a partir de los años 60, cuando se empiezan a dar unos cambios demográficos también y las mujeres empiezan a acceder dentro de la academia y en particular empieza a haber primatólogas muy importantes, una de ellas se me olvida ahorita el nombre, pero siempre la vemos en África con, no sé si son los simios, ¿cierto? O yo no sé qué tipo bueno, qué tipo de simios son, si son los bonobos o si son los gorilas, no, son los gorilas, ¿cierto? Que es esta señora británica, que ahora se me olvida el nombre. Estas personas, estas mujeres primatólogas empiezan a observar un tipo de comportamiento sexual distinto al de la reproducción que estos primatólogos hombres habían visto hasta ese momento. Y empiezan a darse cuenta de que lo que ellas aprendieron en los libros de texto no coincide con lo que ellas están observando en la naturaleza. Y que resulta que las hembras, que no sé qué son, gorilas, ¿cierto? O no sé, yo de verdad de primatología poco, que supuestamente solamente se apareaban en periodos de apareamiento con los machos, empiezan a tener comportamientos de apareamiento con los machos, pero también con las hembras en cualquier momento del año, ¿cierto? Entonces eso empieza a destruir una cantidad de estereotipos que teníamos desde los primatólogos, que teníamos desde esa sociedad conservadora de los años 50, 60, etcétera, en donde las hembras solamente se pueden reproducir por fines reproductivos y ya está, ¿cierto? No por otro tipo de fines, ya sea simplemente, yo qué sé, ¿cierto? Por el placer sexual o por, no sé, diferentes tipos de jerarquías que hay en la sociedad, etc. Entonces empezaron a desmentir ese tipo de observaciones y ese tipo o más bien a partir de esas observaciones empezaron a desmentir las teorías que estaban muy bien establecidas y que reproducían esa idea de que en la naturaleza los machos y las hembras se comportan como Dios nos dice que debemos comportarnos, ¿cierto? Entonces, hasta ese momento, la primatología había reproducido y había reforzado ese tipo de estereotipos, ¿cierto? Entonces, digamos, en ese sentido va la explicación también. Muy bien, preguntas para ustedes, ¿cierto? No más menti, perdón, pero aquí unas preguntas para que ustedes participen. Primero, ¿cómo está organizada la disciplina económica? En términos generales, en términos internacionales, en términos nacionales también. ¿Qué saben ustedes de ese tipo de organización? Y lo segundo, la segunda pregunta, ¿cuál es la situación actual de la disciplina económica en términos de inclusión y de respeto por la diversidad? Y la tercera también, para que se animen, es cómo se ve esta situación a nivel internacional, a nivel de América Latina, a nivel de Colombia, e incluso sería muy interesante si quieren contarme algo acerca de la facultad. ¿Cómo ven ustedes esa organización de la disciplina? Felipe. Ajá. Ok, muy jerarquizada, muy gringocentrista, eurocentrista, machista. Ajá. Otras ideas.
Entonces, el tema del prestigio, ¿cierto? Dime de dónde eres y no sé, no, el tema del prestigio es súper importante en la economía, ¿cierto? Y el tema del relacionamiento con otras disciplinas que no es un relacionamiento fácil, ¿cierto? Desde la economía. Ok, otras ideas. Ujú. Ujú. Ajá, muchas cosas importantes que menciona Melissa también. Em, el tema de la reproducción de esas jerarquías dentro de la formación misma entre nosotros y nosotras aquí en la facultad, ¿cierto? Por un lado. Em, por ejemplo, con lo de las notas, ¿cierto? Y con la valoración que le damos a unos cursos y no a otros. Y también la forma en que se ve reflejada esos valores culturales, sociales, acerca de lo que significa algo riguroso, algo científico, como, no sé, por ejemplo, el trabajo cuantitativo, ¿cierto? Ese tipo de cosas, lo que significa la objetividad, todo ese tipo de cosas, y que se ve, digamos, representado directamente en el tipo de metodologías que utilizamos y que valoramos más y en el tipo de instrumentos también que valoramos y que utilizamos más, ¿cierto? O que por lo menos consideramos como más rigurosos, más científicos, etcétera. Otras ideas. Eh, de acuerdo. Y es otra vez una reproducción de esa jerarquía, pensando que ese conocimiento de Estados Unidos, de Europa, es mejor que el conocimiento que podamos producir aquí específicamente para una situación. Otra, Felipe, sí, perdón. Pues yo también quería mencionar un poco esta idea del contexto también. Es una ciencia que ha sido muy estereotipada y politizada a mi forma de ver. Porque en ese mismo tiempo de la universidad, después la política me quita la universidad. Entonces,
nos dejamos llevar muchos todavía por estereotipos de la sociedad. Digamos, un primo que es ahí, y él jura y rejura que yo solo veo Marx en la película. Y digamos, ese día que le queda Marx, a mí me gusta leer Marx. Es interesante para la época, uno ya sabe que está completamente desfasado y atrasado ya hoy en día, pero igual siempre le o sea, me recuerda mucho el caso de que una vez fui con mi padre a una tienda de libros, compré un capital. Mi papá compré un libro de Marx, a los todos, no, usted es partidista, para que usted pague. Mi papá es como si te fuera a salir un libro, mi papá es arquitecto, como si te fuera a salir un libro de arquitectura gótica. Es como que vayas a hacer una casa gótica, pero igual es historia, igual es como que es la carga que a partir de ese desconocimiento, no sé si el desconocimiento fue la muestra de que, como decía Melissa, que nos aislamos del resto, no sabemos esparcir o caemos muy fácil en ese estereotipo de que entonces, si alguien lea Marx comunista, si alguien habla de expresión monetaria comunista, o pues pasa en nuestra política. No somos capaces, una falla muy grande, no somos capaces de explicarnos. Por eso mismo somos muy fácilmente estereotipados por la sociedad. Y aún más grave, otros equilibrios económicos. Esos estereotipos totalmente de acuerdo dentro de también la misma formación, ¿cierto? Pero otra pregunta acerca de la estructura, por ejemplo, del tipo de personas que hacemos parte, por ejemplo, de la planta profesoral o del estudiantado o de los y las administrativas, ¿cierto? ¿Algún comentario con respecto a eso? ¿Será que la Universidad Nacional es realmente nacional en todo el sentido de la palabra, en donde podemos ver personas de absolutamente todas las regiones, todas las, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, estratos socioeconómicos, etcétera, todas las situaciones políticas, etcétera? ¿O existe algún tipo también de sesgo particular que ustedes vean entre compañeros, compañeras, entre profesores, profesoras, etcétera? Santiago. Sebastián. Ay, Felipe. Pucha, fácil. Pero siento que ya no varios profesores de otras regiones que están sentando con presidentes, cuerpos de curso, que están en los preguntaban, no, es que para todos esos tecnólogos de Bogotá, es como siempre también de la sociedad, siento que todavía hay pero que ya la universidad sí más por la que voluntad, de que se integren más que se está haciendo ese trabajo, pues, todavía se está hablando de que pues siempre hay una clase cerrada, no falta cosas que pase más, pero se está viendo poco a poco, es lo que todavía se está llegando a pasar, haciendo que se está sacando las cosas para que se están bueno, eso es lo que siempre. Pero fíjense algo muy preocupante, por lo menos yo lo veo preocupante, ¿cierto? Una persona como Munir, que viene de Cali, la tercera ciudad más importante en términos de población, de economía, etcétera, muy tradicional, ¿cierto? De toda la vida a la Cali, ¿cierto? Que se sienta como el provinciano al llegar a Bogotá y sobre todo al llegar a una disciplina como la economía. Imagínense si ese es el caso de Munir, que viene de Cali. ¿Cuál es el caso de las personas que vienen, por ejemplo, de la Orinoquía, ¿cierto? O del Pacífico colombiano, o de otras regiones, ¿cierto? O de la Guajira, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, fíjense, o sea, claro, tienes razón, Felipe, digamos que hay algo de apertura en ese sentido, esperaríamos, ¿cierto? Pero cuando tú me cuentas eso, es el caso de Munir, es Cali, e igual él se siente y se sintió así, me parece que hay mucho por qué trabajar, ¿cierto? Y fíjense que nos está pasando con
una candidata presidencial, o más bien a la vicepresidencia, ¿cierto? Y es que simplemente porque se ve distinto a la tradición, porque habla de forma distinta a lo tradicional. Fíjense ese debate tan absurdo y tan grande, pero tan interesante, de esa forma en que incomodó tanto a la sociedad en general colombiana, pero en particular a la bogotana, que Francia Márquez hablara de los mayores y las mayoras, ¿cierto? Y esa crítica tan impresionante y tan grande, con una cantidad de estereotipos, para decir, no, es que no sabe hablar, directamente a descalificar, sin saber cuál es todo el sentido que hay detrás, ¿cierto? Y esa idea también de poder hablar de alguna forma que incomode, ¿cierto? Y que muestre otro tipo de realidades que hay en el país. ¿Será que algo así tenemos dentro de nuestra disciplina? Y por eso les pregunto, ¿será que en la facultad tenemos algo así también? ¿Será que, o les pregunto más bien, cuántas profesoras y cuántos profesores han tenido ustedes en sus clases y que además sean profesores o seamos profesores de planta, comparados con los profesores de cátedras? Nombre, porfa. Jorge. Son de los Andes. Entonces, si los Andes no van a ser de la fortuna que está en todo el país. Pero digamos que los Andes nada más están ocultando la facultad, simplemente están los economistas que quieran ver tengan la capacidad para hacer cosas. Igual van a ser 10, pero los Andes nada más están ocultando el país. Los economistas son de los Andes. Así sean de los Tienen solamente una aclaración. Los Andes tienen una sede en Cartagena gomelísima, ¿no? Pero allá creo que no dan clases. Creo que solamente es para conferencias, es para una cantidad de cosas, que es una sede súper complicada, ¿cierto? Porque la hicieron como una especie, no sé, estoy hablando sin conocimiento de causa, pero la hizo el rector anterior como una especie de centro de convenciones, justamente para hacer ese tipo de conferencias, para alquilarla, para no sé qué, para eventos, conferencias, etcétera. Entonces, pero es una aclaración pues que refuerza un poquito también eh, tu argumento. En defensa de la Facultad de Economía de los Andes, allá no solamente hay economistas mainstream, ¿cierto? Hay una cantidad de personas, ustedes conocen a Samuel Jaramillo, por ejemplo, gran economista, gran poeta, además, uno de los grandes poetas que hay en Colombia en este momento, de la generación de José Félix Cataño. A José Félix sí lo conocen, que también fue profesor hasta hace 3 o 4 años de los Andes durante mucho tiempo. Y Samuel tiene un seminario de economía marxista, uno de los mejores seminarios de economía marxista que puede haber en Colombia, que todavía se sigue dando y los estudiantes lo siguen yendo a ver, ¿cierto? Digamos que no nos pasa como lo que dice Felipe, que te pasaba con tu primo, ¿cierto? Del Rosario, que dice, ah, es que los Andes solamente leen a Manquio y a Lucas y a Becker, ¿cierto? No, también leen a Marx, ¿cierto? Y también dentro de la planta profesoral de los Andes hay una cantidad, digamos, una diversidad de profesores y profesoras, que entre otras cosas la proporción de profesoras y profesores es una de las más equitativas, todavía con muchos problemas comparado con el resto de facultades, incluyendo la nuestra, ¿cierto? Les pregunto, ¿cuántas profesoras de planta hay en la Escuela de Economía de nuestra facultad? Un poquito más. 4, ¿cierto? O 5 de pronto. Irina. Está Juanita, está Milena, está Carol y Olga. 5. Y les cuento un chisme, va a entrar una sexta, pero ya hasta ahí me callo. Porque es chisme todavía hasta que no se posicione y bueno, mejor dicho, todas las cosas institucionales. ¿Y cuántos profesores de planta somos? El resto, pero somos muchísimos, ¿cierto? Un montón. Entonces, y les preguntaba, ¿cuántas profesoras tuvieron ustedes de planta a lo largo de sus estudios? Que no sean de cátedra, ¿cierto? Porque ese es otro problema muy grande que tenemos tanto aquí como en otras universidades, ¿cierto? Las condiciones laborales de los profesores y las profesoras de cátedra, que son totalmente inciertas comparadas a los profesores de planta, obviamente.
¿cierto? Entonces, no, o sea, es una pregunta en serio. ¿Cuántas profesoras tuvieron, Felipe? Solo una. Dos. Tres. ¿De planta solo una? ¿John solo una? De planta. Ajá. Todas las materias que has visto, pero de planta de economía. Dos. Ajá. ¿Qué son quiénes? Me imagino que Milena en econometría y Juanita en historia. O Irina ahora, ¿cierto? ¿Quién, perdona? Olga el micro. Ok, ok. Listo, es solamente como para que vayamos viendo, ¿cierto? Y otra pregunta, para ver todavía, porque es que la disciplina no somos solamente profesores y estudiantes, ¿cierto? No me han dicho nada acerca de los estudiantes y las estudiantes, ahorita les pregunto. Los y las administrativas. Ujú. 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 Y solamente por el chisme, ¿no? Les cuento que José Félix es una de las personas más abiertas a ese tipo de discusiones, pero no cuando se refieren a la teoría económica directamente. Pero incluso la esposa de José Félix es una gran feminista, y entonces José Félix es una persona de verdad con la que uno puede tener las mejores conversaciones en ese sentido, a pesar de que tenga su posición particular en términos de teoría económica. Entonces, solamente como para echarles el chisme. Pero dos cosas más con respecto a lo que tú estás diciendo. La primera, obviamente, la posición institucional, sobre todo desde el nivel central de la universidad y desde la rectoría, de que aquí nada pasa y aquí tenemos el buen protocolo, ¿cierto? El mejor del mundo, pues, para los temas de violencia basadas en género, ¿cierto? Esa actitud súper complicada por parte de la rectoría. Pero por otro lado, también lo que tú dices, comparando la Facultad de Ciencias Económicas con humanas, en donde ha habido mucho más ruido, por así decirlo, yo les pregunto, o sea, una razón podría ser, y ojalá fuera esa, ¿cierto? Bueno, somos una facultad finalmente muy progresista en ese sentido, ¿cierto? De pronto muy respetuosa,
Yo esperaría que sea eso, pero por otro lado, ¿no será que es también un poco esa normalización de ese tipo de violencias, dada nuestra disciplina también, que no nos lleva a ver otro tipo de situaciones que, por ejemplo, para estudiantes y planta profesoral y administrativos en humanas, es mucho más obvio y mucho más grave, ¿cierto? No sé, es una pregunta de reflexión, una pregunta sincera, pues yo no sé, ¿cierto? Hay violencias bastante de género que son lo que tú dices, están mucho más mimetizadas como en la normalidad que uno pues percibe menos, digamos, no sé, algún tipo de comentario que puede ser no mal profesional para Ajá. pero hay violencias que ya son evidentes para la población. Y muchas veces, igual, sigue habiendo una proporción de las que es, porque facultades muy fuertes o esto, o medicina, no ve tantos casos como humanos o políticas de esos casos de violencia evidentes. No, de nosotros, me imagino que si debe ser lo que tú dices, que no los notamos. Pero exacto, esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Dónde trazamos esa línea entre lo que es evidente, lo que no es tan evidente? Exacto. Ajá, Melissa. No, de acuerdo, de acuerdo. Y, o sea, perdón, yo estaba lanzando esa hipótesis, digamos, entre la Facultad de Ciencias Económicas y la de Humanas como una posible explicación. Yo no creo que sea esa la explicación, pero digamos, ¿cierto? Como para dar el beneficio de la duda de todas formas.
Pero con respecto a lo que tú mencionabas, a la planta profesoral, no, les digo, digamos, con conocimiento de causa, no existe ese tipo de talleres que tú mencionas que deberían ser muy importantes también, ¿cierto? Eso debería. Exactamente. No, y para todos y todas, sí es un tema que tiene que estar reviviéndose todo el tiempo. Exactamente. Entonces, ese es el primer comentario con respecto a lo que dijiste, Melissa. Y lo segundo es que me alegra que finalmente mencionaron a economista A, ¿cierto? ¿Ustedes conocen a economista A? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todas? Perfecto. ¿Todas? ¿Sí? Listo, muy bien. Eso está muy bien. Bueno, ¿qué horas son entonces? ¿Hacemos una pausa? Así, entonces hagamos una pausa de 5 minutos, ¿les parece? Y ahora seguimos. Pueden decir que no, ¿cierto? Pero sí, listo. Continuemos entonces. Bueno, muchas gracias por su retroalimentación con respecto a esas tres preguntas. Entonces, muchas de las cosas que ustedes dijeron, pues es algo de lo que les voy a contar con un poquito más de evidencia, con algo más de literatura, ¿cierto? Pero las impresiones y las intuiciones que ustedes tienen en general, pues van en la misma dirección, obviamente, de la literatura que probablemente ustedes conozcan también, ¿cierto? Y espero que ustedes conozcan esa literatura. Me contarán si la conocen o no. El primer punto que ustedes mencionaban es que definitivamente la disciplina económica es una disciplina altamente jerarquizada y además elitista, ¿cierto? Esto es algo que demuestran, por ejemplo, Fourcade y compañía en el paper que ustedes leyeron, que Jorge me estaba mencionando ahorita hace un momento, la superioridad de los economistas, ¿cierto? The Superiority of Economists de 2016, si no estoy mal. Pero también personas como James Heckman, que es Premio Nobel de Economía, ¿cierto? Uno de los econometristas más importantes en este momento dentro de la disciplina, lo mencionan en términos de esa dictadura de los journals, de las revistas, de los top 5, ¿cierto? Más importantes, en donde definitivamente la presión dentro de la disciplina de publicación para esos economistas y esas economistas que quieren hacer parte de la élite de la disciplina es necesariamente tener que publicar en esos journals. Pero publicar en esos journals no significa escribir un paper, hacer una investigación, la investigación más rigurosa, la mejor investigación que uno quiera hacer y enviar ese paper a ese tipo de journals. Estamos hablando del American Economic Review, ¿cierto? Estamos hablando de Econométrica, ese tipo de journals. No es eso, ¿cierto? Si nosotros escribiéramos un paper de esos y lo mandamos, seguramente nos harían un desk rejection, ¿cierto? Desk rejection es cuando le llega al editor o a la editora, normalmente un editor, ¿cierto? De la revista a su escritorio el paper y simplemente, casi que sin mirarlo, mirando de pronto el título y el nombre del autor o de la autora, lo rechaza, ¿cierto? Eso es un desk rejection. Lo que nos cuenta también Heckman y Mockten y una cantidad de literatura es que para poder acceder a ese tipo de publicaciones, a llegar a ser publicados en ese tipo de journals, ustedes necesitan tener una red particular para poder acceder a eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren publicar, no sé, en el American Economic Review, por decir cualquier cosa, el ritual muchas veces es que a ustedes los inviten a presentar en el equivalente de nuestro seminario SID, que espero que vengan de vez en cuando al seminario SID, ¿cierto? Que asistan por Zoom los miércoles a la hora del almuerzo, pero de la Universidad de Chicago, ¿cierto? Del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago o al de Harvard, en donde ustedes muy probablemente van a tener sentados en la audiencia, en el público, al editor de esa revista y a los posibles referees de su paper. Entonces, lo primero es que ya los conocen, ¿cierto? Pero pues obviamente, pues es que no nos van a invitar, o sea, a mí no me van a invitar, de pronto ustedes los inviten más adelante, ¿cierto? A presentar ese tipo de papers. A mí no me van a invitar nunca al Seminario de Economía de Chicago a presentar eso, ¿cierto? A presentar cualquier tipo de paper. Entonces, para llegar a eso necesitamos hacer ese tipo de redes. Para llegar a hacer ese tipo de redes, necesitamos, por ejemplo, lo que decíamos, lo que mencionaban ustedes hace un momento, hacer un PhD necesariamente
en economía, necesariamente en Estados Unidos, pero no en la Universidad de Florida, con todo el respeto por la Universidad de Florida, ¿cierto? Sino en el MIT o en Harvard o en Stanford o en de pronto Berkeley, y eso que Berkeley la vemos cada vez más como demasiado hacia la izquierda, ¿no? O en Chicago, de pronto en Minnesota, si son macroeconomistas. Si son macroeconomistas, los microeconomistas de Minnesota no les creemos nada. Cambio a los macroeconomistas de Minnesota, sí, ¿cierto? O sea, hay también, digamos, sectores de la, o subdisciplinas de la disciplina que son importantes en algunas universidades y a las que se les puede dar un chance, digamos. Pero Minnesota no hace parte de las universidades top 5, ¿cierto? Entonces, se necesita poder tener toda esa red, poder llegar a hacer todo eso para que a uno lo inviten a ese tipo de seminarios, para poder presentar su paper y para que después no le hagan un desk rejection como el que les estaba contando, sino que les acepten el paper y lo manden a los jurados, a los referees, para que les hagan comentarios y finalmente puedan publicarlo o no, ¿cierto? Entonces, no es un mecanismo totalmente transparente y que va, digamos, a valorar necesariamente el conocimiento en sí mismo, ¿cierto? No es el paper en sí mismo, el rigor de la investigación en sí mismo lo que les va a permitir publicarlo en este tipo de journal, sino toda esta cantidad de mecanismos digamos, sociales, ¿cierto? De la disciplina económica, lo que les va a permitir o no publicar en ese tipo de journals. ¿Y eso qué significa? Que la disciplina sigue siendo absolutamente jerárquica, pero sobre todo absolutamente elitista. Entonces, si ustedes se ponen a revisar, y hay trabajos que lo han hecho también, quiénes son los autores y las autoras, menos autoras que autores, ¿cierto? Que publican y que han publicado históricamente en ese tipo de journals, y cuál es la afiliación de ese tipo de autores y autoras, pues definitivamente la mayoría son personas de esas universidades del top 5, top 10, que además están totalmente rankeadas, ¿cierto? Fíjense que yo les estoy hablando de unos rankings que más o menos tenemos en mente, ¿cierto? Y más o menos nosotros entendemos cuáles son esos rankings. Eso es absolutamente exótico para cualquier otro tipo de disciplina de las personas que están en este campus, ¿cierto? O sea, obviamente hay unas universidades y unos departamentos que tienen una notoriedad comparado con otros departamentos, etcétera, ¿cierto? Pero en sociología, por ejemplo, este tipo de rankings no importan tanto. Sobre todo no importan para poder publicar o para poder llegar a tener posiciones de poder. Hagan un ejercicio y es, miren quiénes han sido los presidentes de la American Economic Association y de dónde venían. Venían todos de las mejores universidades, las que consideramos los mejores departamentos de economía. No hay nadie de la Universidad de Florida, ¿cierto? Y mucho menos nadie de la Universidad Nacional de Colombia. Incluso si Laslin Curry fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ¿cierto? Felipe. ¿Premia la qué, perdona? Claro, Felipe, pero fíjate que ese es un tipo de economía. Yo creo que aquí en esta facultad hemos visto que en la economía no solamente es importante la competencia, sino también la cooperación y en general la interacción. Neoclásico es difícil, ¿cierto? Porque fíjense que muchos autores neoclásicos, empezando por Marshall, empezando por Jevons, empezando por Walras, ¿cierto? Incluso los austriacos, incluso Menger, nos van a hablar de la importancia de la cooperación y sobre todo lo que más les va a interesar a ellos es la interacción, ¿cierto? La competencia sí es importante, pero no es, digamos, el punto central, sobre todo entendiendo desde esa escuela neoclásica, como lo hace Pigou, que definitivamente los mercados no funcionan a través de la competencia pura, ¿cierto? Que la competencia pura es algo que nos ayuda a pensar ciertas cosas, que de pronto se ve reflejado en algunas situaciones muy particulares del mundo real, pero que definitivamente no es lo único y lo más importante que deberíamos ver en economía. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, Felipe, que
hay algunos valores de esa competencia, ¿cierto? Muy a la gringa, más que muy a la economicista, pensaría yo, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con esa cultura también universitaria gringa, pero sobre todo esa cultura en general estadounidense. Y estoy generalizando demasiado, ¿cierto? Porque Estados Unidos no es solamente competencia, también hay cooperación y asociaciones y otro tipo de cosas, ¿cierto? Que se ve reflejada en ese sistema particular que dentro de la disciplina económica hemos valorado como el mejor sistema posible desde por lo menos los años 50, 1950, ¿cierto? Antes de eso, digamos, el modelo a seguir dentro de las facultades de economía no era el de Estados Unidos, era el modelo en particular de Alemania, ¿cierto? Y entre otras cosas, muchos economistas estadounidenses, los institucionalistas en particular, se fueron a estudiar a Alemania porque era el mejor modelo de educación superior, etcétera, ¿cierto? Y no solamente economistas, físicos, químicos, etcétera, ¿cierto? Entonces, es solamente para contarles también que esto no ha sido todo el tiempo así y que puede cambiar también en ese sentido, ¿cierto? Pero de acuerdo con eso. Muy bien, además de eso, tenemos algo que ustedes mencionaban también, es que la economía es una disciplina relativamente aislada también, sobre todo en comparación con otras disciplinas sociales, ¿cierto? Con otras ciencias sociales. ¿Eso qué quiere decir? Mucho de lo que ustedes decían, que en general nosotros y nosotras solamente leemos economistas, ¿cierto? También en nuestros programas de cursos, pero no solamente en los programas y en los cursos, sino también en los papers. Fíjense ustedes de cualquier paper, ¿cierto? ¿A quién están citando? Eso es súper importante cada vez que lean cualquier paper, ¿cierto? Fíjense cuáles son las referencias y de dónde vienen esas referencias, cuáles son los journals, quiénes son las personas que están, que son autores de esos papers referenciados o de esos libros, ¿cierto? Y en general, en economía, solamente nos citamos entre economistas. Y a veces nos citamos mal entre economistas. Fíjense que hay una práctica también, en mi opinión, perversa, sobre todo desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico, y es que es una práctica que nos dice cualquier tipo de publicación que tenga más de 10 años está totalmente desactualizada. O sea, yo no podría hacer este curso, ¿cierto? Bajo esa premisa. No tendría ningún tipo de sentido. Pero entonces parece que lo único que importa es ese conocimiento que se ha producido en los últimos años. Y fíjense que eso va de la mano con esa narrativa estándar y con esa idea que se tiene muchas veces desde la disciplina, de que la disciplina avanza y progresa de forma lineal y va desechando ideas y argumentos que simplemente no sirven, ¿cierto? Y entonces en ese sentido, pues lo que se escribió hace 20 años, pues ¿para qué lo vamos a leer? ¿Cierto? Y es una actitud que han tenido grandes economistas también, economistas, por ejemplo, keynesianos, que hoy en día todavía tienen, que dicen que son, por ejemplo, neo-keynesianos, ¿cierto? Como Mankiw, que nos van a decir, bueno, es que uno no necesita ir a revisar a Keynes, ¿cierto? ¿Para qué vamos a ir a leer a Keynes? Léanme a mí, el gran Mankiw, ¿cierto? Me estoy burlando un poquito de Mankiw con todo respeto, bueno, ¿cierto? Pero es un poquito esa la actitud, ¿cierto? En cambio, la ciencia política, la sociología y otro tipo de disciplinas sociales sí citan mucho más a otro tipo de disciplinas. Obviamente, la mayoría de las citaciones de los politólogos, pues es de politólogos y politólogas también, ¿cierto? Pero sí tienen una apertura un poco más importante a querer hablar con economistas, a querer hablar con sociólogos, con historiadores, etcétera, ¿cierto? Entonces, relativamente, en comparación a las otras disciplinas, citamos muy poco a otro tipo de disciplinas y trabajamos muy poco con otras disciplinas. Pero eso también es nuevo, ¿cierto? Y depende también de la subdisciplina. Fíjense que los y las economistas del comportamiento van a tener unas relaciones muy importantes con los científicos del comportamiento en general y en particular con los psicólogos también, ¿cierto? Recuerden que hemos tenido varios psicólogos importantes dentro de la disciplina, como Simon, ¿cierto? Herbert Simon, el de la racionalidad acotada, por ejemplo, ¿cierto? Pero también se me escapa el nombre ahora de los premios Nobel. Bueno, varios psicólogos importantes que han hecho parte de nuestra disciplina, ¿cierto? Muy bien.
Otro punto importante, la disciplina económica definitivamente tiene problemas de representación y de discriminación de ciertos grupos poblacionales, ¿cierto? Y aquí hay una literatura gigante, cada vez más importante, muy reciente, ustedes ven, ¿cierto? Que está demostrando que definitivamente hay una subrepresentación de diferentes tipos de grupos poblacionales dentro de nuestra disciplina. Esto sobre todo es literatura para Estados Unidos, sobre todo es literatura para Europa, ¿cierto? En América Latina se está empezando a hacer algo de esto, pero todavía es muy incipiente, ¿cierto? Eh, pero entonces, digamos, hay evidencia clara que demuestra que, por ejemplo, los afroamericanos están totalmente subrepresentados comparado con la proporción poblacional de afroamericanos que hay en Estados Unidos, ¿cierto? Y lo mismo pasa con los asiáticos y lo mismo pasa con los latinos, esa categoría tan rara para nosotros, ¿cierto? Que hacen los gringos de los latinos, ¿cierto? Entonces, bueno, todo eso pasa en ese sentido dentro de la disciplina. Por otro lado, lo que mencionábamos aquí también, ¿cierto? La disciplina económica es una disciplina hostil y bastante violenta en algunos de sus espacios, ¿cierto? Piensen ustedes de pronto también en su experiencia personal, de pronto en los salones de clase, ¿cierto? Con compañeros, compañeras, profesores, profesoras, etcétera. ¿Qué tipos de violencia, que no son solamente de la disciplina económica, ¿cierto? Hablábamos hace un momento de humanas también, hablábamos de otro tipo de violencias, pero que no están basados solamente en representaciones de género, sino que están basados también en otro tipo de representaciones sociales, en otro tipo de representaciones que hablábamos ahora, por ejemplo, de personas que vienen de otros lugares distintos al centro del país, pues a Bogotá, ¿cierto? Que vienen de otras regiones. Personas que, no sé, digamos, con estratos socioeconómicos distintos, ¿cierto? Incluso dentro de la Universidad Nacional, que trata siempre de resaltar supuestamente esa apertura y esa diversidad que como Universidad Nacional debemos tomarnos muy en serio, ¿cierto? Entonces, incluso en ese sentido, hay algunos problemas. Y aquí les recomiendo estas lecturas, sobre todo esta de Claudia Sam en particular, que es un blog que pueden leer bastante rápido, que es absolutamente doloroso, donde Claudia Sam nos cuenta su experiencia dentro de la Fed y dentro de otras organizaciones de economía en Estados Unidos en particular, y donde simplemente nos cuenta la forma en que sufrió por discriminación y por sexismo por parte de esas instituciones y de personas que supuestamente eran sus mentoras, etc. Y los denuncia con nombre propio, ¿cierto? Entonces, digamos que ese tipo de reflexiones me parece a mí que nos sirven a nosotros un poco para mirarnos en el espejo también, ¿cierto? No tenemos todavía, por lo menos yo no conozco, si ustedes conocen, pues porfa me cuentan, ¿cierto? Ese tipo de reflexiones tan abiertas dentro de nuestro medio, aquí en la facultad, aquí en la disciplina económica en Colombia. Pero creo que lo que Claudia Sam nos cuenta no es muy diferente de muchas de las experiencias que muchas mujeres también, pero no solamente mujeres, hombres, etcétera, ¿cierto? Han sufrido o hemos sufrido dentro de diferentes espacios en la disciplina económica, ¿cierto? Entonces, simplemente es como para eh, generar un poco de atención sobre ese tipo y de conciencia sobre ese tipo de situaciones. Aquí algo más de evidencia, ¿cierto? Estos son los diplomas que se le han otorgado a las mujeres y a minorías en diferentes disciplinas en Estados Unidos, ¿cierto? Otra vez para Estados Unidos, desde el 95 hasta el 2015 más o menos. Aquí están las convenciones, pero les cuento rápidamente. SS son las ciencias sociales, STEM, pues son las STEM, ¿cierto? Las ciencias de la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. H son humanidades, B es business y E es economía. Este es el porcentaje de doctorados que se le ha dado a mujeres en Estados Unidos en estas disciplinas, y fíjense lo que está pasando. La mayoría de las disciplinas están, digamos, más o menos alrededor del 50%, incluso un poquito más alto, y las que estaban más abajo han venido mejorando,
Business ha venido mejorando, sigue un poquito más abajo, ¿cierto? Sigue siendo una disciplina relativamente masculinizada en ese sentido, en el sentido de la cantidad de doctorados que hay. Fíjense qué pasa con la economía. Está totalmente estancada, ¿cierto? Tiene algunos picos de vez en cuando como, ay, sí, bueno, vamos a darle más doctorados a las mujeres, ¿cierto? Sigue totalmente estancada alrededor del 30%. Y esa es la proporción de mujeres que hay en general en la disciplina económica en casi todas partes del mundo, ¿cierto? Yo no sé ustedes cómo lo ven con sus compañeras y compañeros en primer semestre y a lo largo de sus carreras, si ese porcentaje se mantiene, si mejora, etcétera. Ahora no tengo en la cabeza las estadísticas de las personas, hombres y mujeres que entran al programa de economía en la universidad. Creo que es un poquito más igualitario, ¿cierto? ¿Cómo? Ajá. Uh-huh. Dentro de la facultad. Exactamente. Pero fíjense una cosa. Melissa menciona las ingenierías. Fíjense las ingenierías dónde están en Estados Unidos. 55%. Y sobre todo, eso nos ayuda, digamos, a desmentir uno de esos argumentos que se tiene en economía de por qué hay menos mujeres economistas, que es ese argumento absolutamente conservador que dice, no, es que las mujeres no son buenas en matemáticas y por eso no escogen economía. Y entonces, ¿qué pasa con STEM? Y en particular dentro de STEM no solamente están las ingenierías, están matemáticas también, ¿cierto? Por allá había una pregunta, un comentario. Pero ¿será que es arraigado a Colombia? Porque es que esto es evidencia para Estados Unidos. ¿Será que otros países han podido salir? Es que esa es la pregunta para la economía en particular. Es que esto lo que nos muestra, ¿cierto? Puede que entonces en STEM en Colombia estemos todavía por aquí o incluso más abajo. Listo, de acuerdo. Pero esto nos muestra que de todas formas puede haber un problema específico a la economía que otras disciplinas han podido resolver en el resto del mundo, que la economía no ha podido resolver ni en Colombia ni en el mundo. Y ese es el punto que quiero hacer y que es súper preocupante y que de acuerdo que es cultural, ¿cierto? Pero es que lo cultural está dentro de lo disciplinario y está dentro de los valores que nosotros como miembros y nosotras como miembros de la disciplina estamos reproduciendo o no, ¿cierto? Por aquí había una pregunta, me pareció. ¿Comparado con qué? ¿Con business? ¿Comparado con las ingenierías? Comparado con las ciencias sociales nacen como la economía al mismo tiempo. Claro, las ciencias sociales nacen hacia finales del siglo XX, todas, incluyendo la economía, porque recordemos que la economía es una ciencia social, ¿cierto? Y nace la sociología en esa época también. Después se empiezan a volver un poco más aisladas hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los años 50 y 60.
Pero de todas formas, aquí está este problema de las ciencias sociales. Otras ciencias sociales distintas a la economía están aquí, ¿cierto? Entonces, hipótesis rechazada. Melissa. Para allá vamos, ¿cierto? Y esta gráfica lo único que me ayuda a mí a decirles es que parece haber un problema particular dentro de la disciplina que, como tú dices, no tiene nada que ver con las matemáticas ni con las capacidades y las aptitudes supuestamente de las mujeres, entre otras cosas. La literatura feminista ha demostrado que y el movimiento feminista, esa división entre hombres y mujeres como si fuéramos entidades naturales perfectamente identificables, no tiene ningún asidero, ¿cierto? Tenemos que hablar en ese sentido desde capacidades de individuos, donde tenemos ¿cómo se llama eso? Un overlap, ¿cierto? Súper importante entre esas capacidades. Entonces, lo que me ayuda a decir esta gráfica es simplemente eso. Pareciera que hay un problema dentro de la disciplina, que es un problema que se mantiene a lo largo del tiempo. Esta es la misma gráfica, pero para el pregrado, ¿cierto? Y fíjense lo interesante de esto, es que se mantiene totalmente constante, ¿cierto? Algo parecido sucede también con las otras minorías. Entonces, en economía, los doctorados otorgados a otras minorías, dentro de esas otras minorías, pues hacen parte los afroamericanos, asiáticos, latinos, lo que les estaba contando, ¿cierto? Economía sigue estando muy abajo. En este caso, también las humanidades están bastante abajo. STEM está bastante abajo. Las social sciences están más arriba. Aquí a business le va mucho mejor en términos de los doctorados. En términos de los pregrados, economía sigue siendo la más bajita. ¿No les choca eso? Economía siempre está en lo más bajo, ¿cierto? Economía sigue estando más bajita, humanidades, STEM, business y ciencias sociales, ¿cierto? Sí. Tiene que ver con eso probablemente, pero tiene que ver con muchas otras cosas, que es lo que les voy a contar ahorita, ¿cierto? Que tiene que ver también con la violencia que sufren cierto tipo de personas dentro de una disciplina como la economía, en particular las mujeres, pero también los afroamericanos, también, ¿cierto? Otro tipo de personas que los hacen no solamente pensar que esa no es la carrera que deben escoger y no entrar a ella, sino que también los va haciendo, los va obligando a salir de esa disciplina en diferentes momentos del tiempo con historias tan dolorosas como la que les cuento de Claudia Sam, ¿cierto? Creo que ya es hora. Listo. El miércoles terminamos con esto entonces. Muchas gracias. Profesora, perdón. Sí. ¿Qué más, Juanita? ¿Cómo vas?